Muy buenos días en esta bendición que Dios nos regala de ya compartir el cuarto domingo de la Pascua, la mitad de la Pascua, ya del tiempo pascual, de esta cincuentena pascual que termina con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuarto domingo de Pascua. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos presenta a Jesucristo con la figura del buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. El que es la puerta de las ovejas, la puerta para que entren las ovejas. Dice que las ovejas escuchan su voz, la reconocen y lo siguen. ¿En qué se reconoce que un pastor es bueno? Una de las pruebas para saber si un pastor es bueno es un buen rebaño. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo es un buen pastor. Es un buen pastor porque es excelente, porque es Dios. Entonces, lo que falta en nosotros es verificar que seamos un buen rebaño. El buen rebaño, la primera responsabilidad pues de la oveja es tú y yo, que somos seguidores de Jesús, que somos sus ovejas, en el sentido, sus discípulos seguidores, es reconocer la voz del pastor, es decir, reconocer la voz de Cristo. Ahora, ¿cómo se le hace para reconocer la voz de una persona? Pues estando mucho tiempo con la persona, escuchándolo hablar muchas veces, estando con frecuencia escuchando esa voz hasta que la conoces, la reconoces, la aprendes y se te hace de tal manera de dedicar tiempo, estando tiempo, gastando tiempo, escuchando a la voz, se te hace después inconfundible. Entonces, nuestra manera de reconocer la voz de Cristo es estando con Él. ¿Y cómo podemos estar con Él? En oración, donde le hablamos y nos habla, lo escuchamos hablar cuando estamos en oración. Entonces, ahí está. Ese es uno de los caminos para reconocer la voz de Dios, reconocer la voz de Cristo, del pastor. Otro es la lectura de la palabra de Dios. Con frecuencia, dedicarse asiduamente a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. También ahí escuchamos la voz del pastor, porque Cristo es Dios y la palabra de la Biblia es palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra de Dios. Otro camino para también escuchar la voz del pastor, asegurarnos que estamos siguiendo al único pastor, que es la puerta para entrar a la salvación, es a través de la iglesia. Y ahí dice Jesús, el que no entra por la puerta es un ladrón, un salteador, un asaltante, el que entra por cualquier otro lado. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos siguiendo al pastor, al que es la puerta, a Cristo? A través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. La fidelidad a Pedro es a Cristo. Cristo es la cabeza invisible, Pedro, es decir, el Papa, la cabeza visible de la iglesia. Entonces, esa fidelidad a sus enseñanzas, a la doctrina de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ahí es donde entramos. Es a través de la puerta que es Cristo, entramos a su cuerpo místico, la iglesia, y ¿cómo entramos? A través del bautismo. Ese es por ahí, la puerta a la entrada al cuerpo místico de Cristo. Entonces, seguir esa enseñanza de Cristo a través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia es un camino también de certeza, de seguro, de asegurarnos de que estamos siguiendo y escuchando la voz de Cristo, buen pastor, Cristo que es la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación. Y cualquier otro, ya dice ahí, tiene la finalidad, es decir, que no entra a través de Cristo, que no viene legítimamente establecido por Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, todos los sacerdotes son legítimamente establecidos, han entrado a la iglesia a pastorear el rebaño a través de Cristo, que los ha elegido, los ha consagrado, los ha formado y los ha instituido sacerdotes para pastorear, para gobernar, para dirigir, conducir al rebaño. Entonces,
ahí está, pues, todos esos elementos, y mantenernos, pues, en esos pastos abundantes a los que Cristo se refiere, que son especialmente la Eucaristía. La Eucaristía es ese pasto abundante, alimento abundante de las ovejas, de todas las ovejas, de todos los que así seamos, pues, bautizados, seguidores de Cristo, y que estemos en gracia para alimentarnos de ese pasto abundante que produce vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelvan con su manto. Sigamos a Cristo, camino al cielo, puerta de salvación, el buen pastor.